Es muy temprano y una niebla espesa lo cubre todo. A pie del monte solo se oye el graznido de los cuervos y las voces de 6 cazadores que hacen los preparativos para la batida, mientras aguardan que con suerte y un golpe de brisa el tiempo mejore para batir a un jabalí albino, el solitario, que ha sembrado el miedo a los bosques de la comarca de Trasdoceo, causante de la muerte de otro cazador. Detrás del cielo, Manuel Rivas, un placer que estés en el micrófono de Rosa Pasapágina. Pues qué bien estar con Rosa. Estábamos hablando de esa diferencia urbana y rural, pero antes de continuar con ese tema, vamos a centrarnos un poco en lo que es la introducción de este libro y de esta entrevista. Yo creo que la niebla es el protagonista, el personaje principal de esta historia. Bueno, está bien visto. Por lo menos al principio, la niebla es como es un personaje, efectivamente. Tiene una intención, parece, además. Es como un acto de resistencia de la naturaleza que quisiera frenar lo que va a pasar, ¿no? Que quisiera contener, digamos, que se desate la historia, ¿no? La niebla, de alguna forma, protege todavía a la naturaleza, ¿no? Y a lo que está dentro. Protege y confunde al que se quiere adentrar en ella, ¿no? Sí. Sí, y cabrea, ¿no? Y cabrea mucho. Y cabrea porque era imprevista. Por suerte aún hay cosas imprevistas, ¿no? Y la niebla es una de ellas, porque es difícil detectar. Es como un aliento del río, del bosque, ¿no? Que aquí como que crea una defensa, se solidifica hasta que finalmente se desquebraja y empieza, se desata. Exacto. Los conflictos. Se desatan los conflictos. Por eso te decía que para mí es un poco el personaje principal, incluso metafóricamente, iremos viendo durante lo que es la historia. Hablo de un jabalí, pero el jabalí también es un símbolo. Yo creo que esta novela está llena de símbolos. Más que personas, animales y cosas tangibles, hay una línea por debajo, una línea entre esa niebla, me voy a atrever a decir. Pues está bien visto, pues sí, hay como siempre una dimensión simbólica. Eso es. Y está lo real y lo imaginario también continuamente relacionándose, porque además mi idea de imaginación no es una fuga de la realidad, al contrario, es una forma de ver mejor la realidad, ¿no? De ver esas zonas ocultas o oscuras, esas zonas de sombra. Y claro, el jabalí tiene un nombre además, todavía hay animales que tienen nombre ahí. Sí. Es un detalle importante, ¿no? Porque pertenece también a otra fase, digamos, de la civilización, ¿no? De la historia, cuando a los animales aún se les ponía nombre, ¿no? Y, por ejemplo, Moby Dick es la última ballena que lleva nombre. Es un poco mi Moby Dick, por decirlo así, el solitario, ¿no? Moby Dick tenía nombre, pero ya empieza la caza, y se cuenta la caza industrial de la ballena, ¿no? Y bueno, aquí también hay esta historia se sitúa en un momento también de aceleración en la que podríamos llamar depredación, ¿no? o conquista de la naturaleza, ¿no? Dominación de la naturaleza. Sí. No hay nada mejor para un cazador que tener una pieza importante en cuanto a volumen, tamaño, edad y además que tenga nombre, y además se le adjudica que sea un asesino, un criminal. Sí, porque lo que se está abatiendo es también es un trofeo, ¿no? Y a la vez es una especie de enemigo público, ¿no? Número uno, ¿no? Es alguien mitológico. Así es. ¿Qué les une a estos 6 cazadores? Luego hablaremos un poquito de cada uno de ellos, porque tienen una personalidad, no sé con cuál quedarme. Bueno, no, lo que pasa es que sí es verdad que, ese es un trabajo, yo creo, del narrador, de Don Bodán, que es ese personaje que apariencia simplona y que pero nos va dando pistas, nos va contando cosas. Su oído, tiene muy buen oído, su oído es como una grabadora, sus ojos son como una cámara, y entonces son personajes que tienen mucho en común, pero también cada uno tiene su matiz. A mí me parece muy importante, ¿no? La literatura, para eso hacemos literatura, por eso es necesaria, porque solo se pueden contar, hay cosas que solo se pueden contar gracias a la literatura, ¿no? Entonces, esos personajes
en ellos también hay contradicciones, también hay lucha, Sí. y cada uno tiene un matiz, aunque hay también cosas en común. Yo creo que en común una especie de argamasa del machismo, ¿no? Sí. Más acentuado en unos que en otros, y ese machismo pues supone también una pulsión de dominar, y la pulsión de dominar también supone, en el caso en la relación con dominar a otras personas, pero también dominar la naturaleza, dominar a los seres vivos en general, ¿no? Yo creo que es lo que tienen En común. Sí. Don Bodán es, como dices, es el hilo conductor, es el personaje que nos va narrando la historia. Hablas de la relación que tiene con su padre, pero sobre todo con su padrino, con el otro. Una relación muy peculiar, un aprendizaje muy bonito, diría. El otro, en esta historia en que las riendas parece que las lleva el destructor, digamos, esa pulsión destructiva, dominante, ese lenguaje imperativo, ¿no? De palabra de orden, pero quien aparece y desmonta un poco todo ese dominio de la situación destructiva es el humor. El humor que es lo que encarna al otro, ¿no? Es un humor, además, popular, un humor que tiene heterodoxo, ¿no? Sí. que va muy asociado a la mirada libre, a la libertad, ¿no? Y justamente que no tiene esa voluntad no tiene codicia, por lo tanto tampoco tiene voluntad de dominio ese personaje, y es el que desmonta, y es digamos que transmite una sabiduría popular, que es una sabiduría a veces marginal o marginada, ¿no? O olvidada, ¿no? Denostada. Sí, y cuando la cultura popular es riquísima, ¿no? Y yo creo que está clarísima, está muy presente en la literatura que más nos interesa, ¿no? Están, por ejemplo, en la novela picaresca, están Cervantes, están Shakespeare, están en el Decamerón, están en los cuentos de Canterbury. Bebe esa literatura, bebía del carnaval, bebía del humor popular, ¿no? Que es un humor iconoclasta. El humor siempre es darle la vuelta, poner patas arriba a muchas cosas. Es necesario, ¿no? además. Claro. Es necesario, sí. Hablamos también de depredación, tanto la depredación humana como la depredación animal, pero yo creo que el hombre es el depredador mayor del mundo. Es que lo que ocurre también es que cada vez la maquinaria es más potente, la maquinaria de depredación. Y también los medios, ¿no? Y los medios, llega un momento que los medios dominan yo creo que a la propia voluntad, ¿no? Arrastra, digamos. Vemos como, por ejemplo, la tecnología supera, digamos, lo que había de diferencia entre el ámbito público y lo privado, ¿no? Y también el tiempo personal, el tiempo privado, el tiempo interior, acaba convirtiéndose también en un tiempo, digamos, de especulación, ¿no? Y claro, con la naturaleza es una maquinaria pesada, que la naturaleza tiene otros ritmos, ¿no? Y es una relación hoy, podríamos decir, prácticamente bélica, ¿no? Sí. De guerra contra la naturaleza, ¿no? Guerra contra la naturaleza. Y también una de las cosas que hablas en tu libro es, bueno, decíamos al principio, ese contraste entre rural y urbano, ya no tanto, pero sí esa llegada de quien cree tener sabiduría y poder sobre los que están, personajes como Don Bodán y personajes como Stanley, ¿no? Que piensa que va a poder hacerse con todo el terreno, las tierras, porque sabe que hay gente que vive en la pobreza, vive en una economía muy por debajo de él y son vulnerables. Hay ahí también una forma de aprovecharse, no aprovechar, sino aprovecharse, de ellos. Claro. Esa idea de tomar posesión. Todo, exacto. ¿no? Tomar posesión es poseer y considerar también que hay como una
jerarquía que a lo largo del tiempo, que atraviesa los tiempos, como esa idea supremacista, ¿no? De que digamos que yo estoy primero, me corresponde estar primero en la fila, ¿no? Y hay otros que les toca estar detrás, o a mí me toca ir en los camarotes de primera, y después hay gente que igual no tiene dónde ir, ¿no? Sí, el problema es eso, cuando se convierte en un círculo vicioso que no responde además, parece que es por una especie de designación, ¿no? Divina, que te corresponde un lugar superior a los demás. Claro, eso es una avería seria que afecta, por desgracia, que no solo afecta al que la tiene, ¿no? Sí. En el mundo manda el dinero y los cojones a la vista de Duroc. Ya de paso hablamos de Duroc. Sí. Bueno, de entrada parece que tiene bastante razón, ¿no? Sí, lo que tiene también la literatura es que puedes oír voces, y tienes que oír voces que, aunque no te guste, cosas que no te gustan, pero que son parte de esa complejidad, ¿no? que es el mundo. Y ese, digamos que así expresado, es difícil de rebatir. Yo soy una persona muy optimista, soy una persona, bueno, que además hasta se ríen de mí a veces los amigos, ¿no? Que dicen, ahí viene con la mochila de esperanza y tal. Pero en este libro la verdad es que llevé unas cuantas palizas por parte del pesimista, digamos, ¿no? Sí. De Duroc. del Duroc de turno. Bueno, tenemos también a un propietario de una clínica de cirugía estética y cliente habitual, por cierto, de las mujeres del Edén. Otro de los temas importantes de esta novela, la prostitución. Sí, que es una forma de esclavitud, ¿no? Sí. El Edén tiene ese nombre, hay evidentemente una parodia, ¿no? O es un fruto del cinismo ese nombre, ¿no? Porque realmente es un infierno, y que además que no es remoto, quiero decir que es una realidad que esta novela podría estar transcurriendo ahora mismo, ¿no? Sí. En lugares no muy lejanos, ¿no? Y ese Edén, lo que sí es verdad que ocurre, y bueno, y ahí viene un poco el optimista levanta la cabeza, pese a la presión yugular que le hace el pesimista, y porque a lo largo de esta novela vemos cómo hay como un intento de la realidad por recuperar el sentido de las cosas, el sentido de las palabras, de los nombres. Y el Edén, en vez de hacerse cada vez más infierno, como si intentara responder a ese nombre, ¿no? De un lugar, que es el lugar, hay que ver también que es el lugar, el Edén en el cuento, en la Biblia, sí. Es el lugar también donde se produce como el primer acto de libertad, de rebeldía, que es cuando la mujer come el fruto prohibido. Eso es la libertad, ¿no? Sí. Bueno, Pero tiene su trampa. No, claro, tiene su trampa porque después va a pagar las consecuencias, pero sí que tiene esa valentía, ese coraje. Vale, sí. Ese coraje. Ese desafío, ¿no? Ese desafío lo voy a hacer. De soñar sin miedo, digamos. ¿no? Eso es, sí. De desprenderse del miedo y ser capaz digamos, de desafiar a ese todopoderoso, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, como parece que la historia del mundo a veces empieza con un crimen, ¿no? Y hay quien defiende eso. A mí me golpeó bastante esta idea mientras escribía el libro, ¿no? Que es una idea de Carl Schmitt, el que fue jurista del nazismo, ¿no? Que decía, un personaje que, bueno, tuve que indagar sobre él cuando escribí los libros Ardemal, y que ahora es recuperado, es reivindicado por, digamos, el neoconservadurismo más extremo, ¿no? Vuelven a hablar de Carl Schmitt, que era el que hablaba de la dialéctica amigo y enemigo, es decir, la política como una prolongación de la guerra, ¿no? De eliminación del contrario. Y entonces Smith decía, Caín mata a Abel, así comienza la historia del mundo. Y bueno, digo, que mientras escribía el libro decía, qué razón tenía este cabrón. Bueno. Pero después digo, bueno, pero hay otros cuentos.
cierto. que puede empezar el mundo. Y por ejemplo pensé en el Edén, ¿no? En esa Eva. En esa Eva. En esa Eva, sí. Muy, muy bonito, muy filosófico, muy Sí. poético. Has dicho Caín mató a Abel. Me llama la atención dentro de Don Bodán que en su móvil se interese tanto por el Imperio Romano. El Imperio Romano también comenzó con un fratricidio. Sí, sí, es verdad. Sí. Todo comienza con Sí. una muerte. Parece, no sé. Sí, parece que, por eso decía, sí, que parece que tenía razón el dichoso elemento de Smith. Pero creo que después se desmente, ¿no? La historia del mundo, no estaríamos hablando aquí, yo creo, si realmente fuera una sucesión de guerras crueles, una detrás de otra, y de eliminación, ¿no? También está ese espacio de progreso, digamos, ético, ¿no? y de conquistas también de derechos y de vivencia en comunidad. Al final es lo que sostiene las vigas del mundo, ¿no? El ser capaz de vivir en comunidad, ¿no? Y bueno, las mujeres tienen un papel también a lo largo de la historia determinante en eso. También en que este se mantenga la comunidad. Sí, ¿no? También en este libro hay un grupo de mujeres que ayuda, quizá para que esas mujeres de este Edén no se vean tan desangeladas, ¿no? Al final siempre hay una mujer, un grupo de mujeres que también se come esa manzana, para aprovechar tu ejemplo. Sí, sí. Realmente son las que, ya que hablamos de Detrás del cielo, hay una imagen también así legendaria de seres, una leyenda céltica de seres que sostienen las vigas del cielo para que no se caigan. Y yo creo que a lo largo de la historia han sido mayoritariamente mujeres. Los hombres mayoritariamente han hecho la guerra, es así, también hay mujeres guerreras, pero son excepción totalmente. Realmente quienes inician y prolongan las guerras son esos hombres con voluntad de poder destructivo, ¿no? Y las mujeres también aquí en este libro sostienen las vigas. Hay dos mujeres también más inconscientes de que la niebla se puede atravesar, pero la niebla te confunde, la niebla no te deja ver lo que hay más allá. En esa confusión, vuelvo a decir, quizá te invite a atravesarla, ¿no? Y entonces vienes de la ciudad y decides hacer una excursión y olvidarte que no estás en un parque temático, estás en plena naturaleza. Sí, es así. Eso ocurre con dos mujeres que... Mirta India. Mirta India, que supone un giro en la historia realmente. Bueno, ahí yo creo que también hay de todas formas ese andar de esas mujeres, fíjate que es la pulsión de la vida, porque una de ellas, después lo vamos a saber, ¿no? Gracias a Don Bodán, que escucha, es una mujer que está en el límite también, ¿no? Pero que tiene yo creo que también esa voluntad de, pese a la niebla o aún en la niebla, puede más esa pulsión del deseo de llegar a un lugar que para ella es como compartir ese lugar, y es compartir un sueño, ¿no? Una promesa. Una promesa. Sí, tiempo de promesa. Sí. Hay una frase que yo creo que, por lo menos para mí, representa ese mundo rural y ese mundo urbano. Dices, en el mundo rural y el progreso tenemos una piedra y un dron. Una piedra y un dron, que no vamos a decir que ocurre, evidentemente, pero para mí simboliza esa diferencia. Y además simboliza el poder de la piedra. Sí, bueno, para mí fue... Me parece precioso, además. Sí, escribir este libro, todo eso, fue moverse entre perturbaciones, hacerse a veces incluso pararse un momento y decir, bueno, esto lo vamos a contar, no lo vamos a contar. El miedo también un poco a la banalidad, que a veces con que se trata los momentos de violencia y de tal, excesivamente, con tratamiento frívolo, ¿no? O banal o superficial. Entonces eso también te hace... Quiero decir que hubo momentos de pararse, decir, bueno, seguimos adelante o por dónde seguimos o tal. Y en este caso, momentos perturbadores, pero en este caso tengo que decir que fue un momento feliz cuando estaba escribiendo. Lo veo, es algo que, además llegas ahí,
no, yo no estaba planificado, yo no sabía, hay cosas que no sabes que va a pasar, ¿no? Sí. Y que van a pasar y llegas ahí y va a pasar eso, y pasa eso, ocurre eso. Y dices, claro, y es verdad que, bueno, es un momento David-Goliat también, ¿no? Sí. Sí, que son momentos, pues yo creo que felices en la historia, o por lo menos, digamos que lo ponen el mundo un poco patas arriba, ¿no? ¿El miedo es un odio que fermenta, Manuel? Sí, hay miedos, diferentes miedos, ¿no? Pero yo creo que en parte, en la reacción de odio, incluso en la pulsión de mandar, de dominar, responde a veces es una transformación, yo creo que transformación averiada del miedo, ¿no? En vez de compartir, esa idea de competir, ¿no? Y de no ver que la libertad de uno tiene que ver mucho con la libertad de los demás también. Sí. Y que es difícil ser libre si los demás sufren. No vamos a hablar o a contar los perfiles de los personajes porque son importantes en esta historia y creo que es mejor que el lector los descubra, pero yo te pregunto ¿qué hay tras Doceo, aparte de la niebla, dentro de lo que son los personajes? Bueno, hay desde luego una lucha interna. Hay la idea de que al final somos todos extraños. Somos un enigma. ¿Así lo crees? Sí. Todos. ¿En soledad o en la vida misma o cuando estamos con la gente? Bueno, yo creo que siempre hay un secreto, ¿no? Un lado, digamos, oscuro. No necesariamente cuando hablo de oscuro lo hago en el sentido... De ocultación. Sí, de ocultación o de peligro, ¿no? Pero que sí, que hay una parte misteriosa y escribir es una forma también de adentrarse uno mismo en el propio misterio, ¿no? A veces en la propia estupidez, ¿no? Por eso es una aventura y es un aprendizaje escribir. Lo dices la literatura como herramienta, la mejor de ellas, para mostrar el infierno y la oscuridad, la luz del cielo. Ahí Sí. está. Yo como el vagabundo. Esto es tuyo. Como el vagabundo de Charlotte, que creo que el andar de la literatura es un poco ese andar del vagabundo, ¿no? Sí. Campo a través. Y hay momentos en que el vagabundo, sí, cuando tiene frío, busca el calor, aunque no planifica su viaje, pero tiene sentido. Y también a veces cuando se encuentra con la noche, pues hay una luciérnaga que le puede ayudar a atravesar la noche, ¿no? En la palma de la mano, esa pequeña luz. Y también a mí me gusta mucho escribir a mano, la punta, digamos, del lápiz tiene esa condición también de luciérnaga, ¿no? Es esa luz que hay detrás del cielo, entiendo. Sí. Última pregunta casi obligada. ¿Por qué decides escribir este libro? Soy muy poco planificador, ¿no? Y quiero decir que me admira a veces la gente que te habla de sus proyectos como si fuera un plan quinquenal, ¿no? Sí. Ahora voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro y tal. Bueno. Y entonces, yo creo que, como para mí los libros no son, los libros que escribí no son compartimentos estancos, no son cultivos diferentes, sino que tendrían una relación como de círculos concéntricos, ¿no? Uno me va llevando al otro y son un libro, pero un libro que va fermentando, ¿no? Y entonces seguramente tiene que ver con también
el finalmente decidirme por contar esta historia, o empezar con esta historia, arrancar, tiene que ver con un libro de poesía que se titula en gallego O que fica fora, que está, hay edición en castellano, Lo que queda fuera. Y lo que queda fuera es se refiere a su origen a ese síndrome contemporáneo, que es el miedo a perder el lugar, digamos. Fear of missing out, es miedo a quedarse fuera de juego, ¿no? Y creo que es un miedo muy contemporáneo, muy compartido, ¿no? Tenemos miedo es un miedo al abandono, hay un miedo antiguo, que es el que mueve, yo creo que está detrás del nacimiento de los cuentos, de la necesidad de contarnos cuentos, que son los miedos, pues el miedo al abandono, ¿no? El miedo que vemos en los cuentos infantiles, eso sí que es serie negra, ¿no? Claro, creo. Y son thriller totales. Bueno, y entonces creo que esa, digamos, lo bueno que tiene la poesía, la aura poética en las palabras, es que a mí me estimula mucho, me resultan, me sugieren muchas cosas, ¿no? Cuando escribes aquello que escribes en un poema, y creo que fue fermentando aquí esta historia en la poesía. Para mí, además, los géneros, me gusta hacer contrabando de géneros, ¿no? Soy un desgenerado. ¿Hay animales criminales, Manuel? No, yo creo que esa es una categoría humana, ¿no? Sí. Porque hay lucha, ¿no? En la naturaleza. Supervivencia y sí, lucha por el liderazgo, pero la mayoría de las luchas, incluso esas luchas por dominar, digamos, en la manada y tal, son luchas que se establecen de forma ritual, ¿no? Sí, hay algunos libros interesantes sobre eso, ¿no? Como el de Rolf Carvalho sobre una violencia, y uno sobre la violencia, ¿no? Que trata mucho de violencia animal. Y creo que sí, que en gran parte animales que se podrían matar, la lucha entre los ciervos, ¿no? Con ornamenta, que se podrían destruir relativamente fácil, y no, lo solucionan de una forma ritual, más o menos simbólica, ¿no? Deberíamos aprender de ello. Sí, yo creo que sí. Sí. No todo, se dice en el Quijote, ¿no? Dice Sancho, no todo va a ser acometer. Exacto. ¿No? No todo va a ser Santiago y Cierra España. Pues Detrás del cielo, Manuel Rivas, un placer. Pues igualmente, estoy muy bien, gracias. Gracias.